generación 2021-2023 y quienes aspiran a estudiar el posgrado en este ciclo escolar. Igualmente también saludo al maestro Cirino Dircio Maestro, quien es el coordinador de la subsede, y al profesor Bernabé Chavarría Díaz, quien va a ser el moderador de esta mesa hoy en las jornadas de investigación educativa, avances, aprendizajes y construcción de tesis, maestría en educación básica. Bienvenidos a todos. Le pasaré el micrófono al coordinador de la subsede para que dé la bienvenida y enseguida daría el propósito de este evento. Maestro. Sí, pues con el permiso de todos los presentes y público general, pues me da mucha alegría, me da mucho gusto de que en la maestría de educación básica que tenemos en este subcentro del 121 subcentro Chilapa, pues iniciando con esta jornada de investigación educativa. De hecho, pues esto es para bien de los estudiantes de esta generación, como también para todas aquellas personas que están involucradas en la educación. Esto pues abrirá un poquito más el acervo cultural sobre los temas que se van a desarrollar en estos eventos, que es nuestra jornada de investigación, avances, aprendizaje, construcción de tesis de esta maestría que aquí se desarrolla. Y pues en este caso estamos haciendo camino al andar, y eso es también parte de nuestro quehacer, porque nada está ya establecido, sino que todo es un proceso. En este caso, pues nosotros con este doctor Alemán, pues está iniciando estas jornadas en donde pues cada uno de ustedes va a tener su propia experiencia, y es algo muy agradable para lo que es el conocimiento. Bien, pues vamos a hacer la inauguración. Bien, en nombre de la Secretaría de Educación Guerrero, a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 121, Subcentro Chilapa, siendo las 10:09, damos por inaugurado estas jornadas de investigación educativa que se desarrollarán los días sábados, y pues que tengan bastantes éxitos jóvenes. Gracias. Bueno, inicio con plantear cuál es el propósito de este trabajo. Como se sabe, la maestría en educación básica tiene como estructura curricular dos campos de conocimiento: el campo de la especialización y el campo de la especialidad. El primero se refiere a las competencias para la profesionalización de la educación básica, y el segundo a las habilidades de pensamiento. La idea de esta construcción es que el estudiante, profesor o profesora reconozca su profesionalización en el quehacer docente, adquiera conciencia en la transformación de su práctica y fortalezca la profundización de la investigación educativa. Esto es lo que se mostrará en estas jornadas de investigación educativa. Así pues, el propósito de este evento es exponer las formas de construcción teórica y metodológica que requiere pensar un tema de investigación en el ámbito de la maestría en educación básica y, por supuesto, la realidad educativa, desde las escuelas, desde las aulas,
desde esta región de la montaña baja del estado de Guerrero. Cabe recordar que este esfuerzo se debe a muchos actores educativos, desde los mandos medios y superiores de la Secretaría de Educación Guerrero, así como de la Universidad Pedagógica Nacional, Central, Ajusco, Ciudad de México, y la Unidad 121 Chilpancingo, de donde dependemos administrativamente. Los estudiantes de cada aula y escuela, los profesores y la planta de académicos de esta institución hacen ello para que esta jornada se pueda realizar. A decir verdad, el actor principal, la generación 2021-2023. Reiteramos, el propósito de este trabajo se fundamenta en el plan y programas del posgrado como parte de la integración de la intervención docente. La tendencia institucional implica consolidar la docencia universitaria, la difusión e investigación, así como la extensión universitaria. Esta integración se denominó avances, aprendizajes y construcción de tesis en la maestría en educación básica. Con este bosquejo académico hacemos suyo el trabajo donde el moderador y los tesistas exponen sus esfuerzos de trabajo y de investigación. La dinámica de este trabajo consiste en lo siguiente: durante todo el mes de mayo, en cada fin de semana, cada sábado, de 10 a 12 horas, tendremos la oportunidad de conocer cuáles son esos avances que están siguiendo los estudiantes de este posgrado desde cada comunidad y desde cada escuela. Creo que eso es muy importante para el estado de Guerrero y para nuestro país. En el mes de junio, de la misma manera, porque estos 2 meses implica y tiene que ver con los bloques y los módulos que se cursan a lo largo de la maestría. Este último bloque trata sobre el pensamiento y la creatividad, y en función a esa dinámica, la construcción y el clímax de avance de sus tesis es muy importante. Entonces tenemos estos resultados de la investigación en el proceso, lo cual significa que otras universidades y otras instituciones puedan conocer qué está haciendo la Universidad Pedagógica Subsede Chilapa. Y igualmente va para la unidad de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Tlapa, para que en algún momento podamos compartir información acerca de estas construcciones. Enhorabuena, compañeros, dejo en sus manos al moderador este trabajo para que los tesistas puedan ocupar su lugar e iniciemos con estos trabajos. Gracias y bienvenidos. Enseñar exige investigación. La integración, la búsqueda y la investigación forman parte de la naturaleza de la práctica docente. El día de hoy yo fungiré como moderador. La dinámica de esta jornada se llevará a cabo en los siguientes momentos. Presentaré la trayectoria de cada tesista,
tesista nos compartirán sus avances, aprendizajes y construcción de tesis de maestría, contando con un lapso de 15 a 20 minutos para dicha presentación. Una vez concluida su participación, se realizará una ronda de preguntas, mismas que serán atendidas por el tesista. La primera participación corresponde a la compañera, la profesora Beatriz García Hernández. Ella es originaria de Huelcantenango, municipio de José Joaquín Herrera. Es una docente que cuenta con 7 años de servicio. Fue instructora comunitaria en CONAFE. En el año 2013 egresa de la licenciatura en Educación Primaria de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Chilapa. Del año 2010 al año 2015 fue directora del albergue escolar de la comunidad de Tlaltelpanapa del municipio de Citlala. En el año 2015 ingresa al sistema educativo en la comunidad del Tejoruco del municipio de Quechultenango, y desde el año 2019 hasta la fecha se encuentra laborando en la comunidad de Tomactilicar, municipio de José Joaquín Herrera. Actualmente es directora encargada con grupo en dicha comunidad. Actualmente cursa la maestría en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional y hoy presenta sus avances, aprendizajes y construcción de su tesis de maestría. Adelante, compañera. Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy les voy a presentar mis avances de investigación que lleva por nombre Conductas y Valores en la Escuela Primaria. Primeramente, creo que es importante mencionar que estoy utilizando la metodología de Cecilia Fierro, Investigación-Acción, que consta de 4 pasos. El primero dice que es análisis de la práctica docente. En este capítulo, el capítulo 1, voy a hacer la construcción de un marco referencial en el cual voy a definir primeramente el concepto de respeto y tolerancia como valor ético y su relación con la educación. Dentro de la comprensión de la situación educativa, que consta de 2 capítulos, el capítulo 2, que es el contexto y su influencia en la práctica de valores y la educación. En este capítulo voy a explicar cómo es que el contexto influye en la formación de valores y cómo éste se relaciona en la educación de manera directa en la formación que tienen los niños dentro del salón de clases. Dentro del capítulo 3, que es la metodología, voy a definir de manera particular qué es la investigación-acción, tal cual la propone la autora Cecilia Fierro desde la dimensión valoral, recordando que esta propone 6 dimensiones. Dentro de las 6 yo estoy en la dimensión valoral. En el último apartado que propone Cecilia Fierro está la transformación de la situación didáctica, que se encuentra en el capítulo 4, que es la intervención educativa, en la cual yo propongo una actividad a desarrollar con los niños para enfatizar hasta cierto punto o reconocer
Principalmente dentro de la concepción de educación, lo podemos ver o lo podemos encontrar en dos ámbitos o en dos aspectos. Lo podemos encontrar desde la práctica social, que dicen que es la transmisión de conocimientos, es decir, que la educación, muchas veces decimos, no, pues la educación viene de casa. Ciertamente la educación viene de casa y a lo mejor aprendemos de las personas más grandes, de lo que vemos en nuestro alrededor, en nuestro contexto. Principalmente los niños pues actúan como ven que actúan los papás en casa, o como actúa el amiguito. Si el amiguito a lo mejor insulta al compañerito, pues él va a hacer lo mismo. Si en casa ve que hay a lo mejor cierto nivel de agresividad o cierto nivel de insultos entre papá y mamá, pues el niño a lo mejor con sus compañeritos va a tener las mismas prácticas. También la palabra educación la podemos ver desde el punto de vista teórico. Recordemos que esta palabra es muy amplia, podemos encontrar diversas teorías. Dentro de las teorías podemos ver como teoría de liberación, teoría crítica, teoría funcional. Por otra parte, voy a definir primeramente el significado de valor desde la perspectiva de la ética. En este sentido dice pues que es una cualidad que todos los seres humanos poseemos y que hasta cierto punto pues nosotros como sociedad definimos si lo que hacemos está bien o mal. En ese sentido me estoy apoyando de diversos autores para hacer pues la definición de estos puntos. Dentro del capítulo 2, como ya se los mencionaba al principio, que es el contexto y su influencia en la práctica de valores y educación, pues con estas imágenes intento más bien mostrarles cómo es que el contexto o las relaciones familiares influyen dentro de la educación o la formación en cuanto a los valores de los niños. En este sentido podemos observar dos imágenes que yo tengo de mi centro de trabajo. Del lado derecho, a mi derecha, podemos ver cómo es más recurrente la participación de madres de familia en este ciclo escolar, cuando yo estoy a lo mejor fungiendo como maestra de grupo dentro del salón de clases. Y de este lado podemos ver la participación de padres de familia también en una reunión grupal, pero ahí está muy remarcado cómo es que se da la interacción dependiendo de que si es hombre o mujer el maestro o la maestra de grupo, pues es cómo participan los padres de familia en las reuniones. ¿Sale? Entonces esto yo lo relaciono con lo que les mencionaba, que el contexto o la sociedad influye mucho en la formación o la educación que tienen los niños de este caso. En este video les voy a mostrar cómo es que influye, o más bien repercute también la formación que tienen pues los niños en la formación de valores. Permíteme reproducir. Bueno, creo que no me va a permitir reproducir el video, pero en esta imagen podemos ver pues el comportamiento que tienen los niños. Vemos ahí que hay unos niños jugando en la cancha, pero los que se relacionan más o los que interaccionan más pues son los niños. Las niñas se apartan en cierto punto y pues los niños son los que andan jugando, interactuando por allá. ¿Por qué? Porque eso lo ven desde casa. Si se fijan ahí dice en los juegos. Yo estoy analizando valores desde tres aspectos: desde los juegos, desde el salón de clases y desde los trabajos por equipo que se realizan en mi salón, en mi escuela más bien. Bueno, esta parte que les mostré son en los juegos. Esta otra es una imagen de trabajo en mi salón de clases. En este sentido podemos observar cómo en cierto punto las niñas como que trabajan como a cercanía y los niños se aíslan.
casa no tienen el hábito de socializar, de hacer trabajo colaborativo entre niñas y niños. Siempre se ha sabido que en las comunidades la mayor parte del trabajo lo hace la mamá, el trabajo en casa lo hace la mamá, lava los trastes la mamá, barre la mamá, y pues el niño se dedica a hacer cosas de hombres, como lo llaman ellos. Entonces en estas imágenes pues yo estoy demostrando cómo es que pues hasta cierto punto nos hace falta trabajar con los valores de respeto y tolerancia en casa y en el salón de clases. Aquí estoy analizando los trabajos por equipo y vemos cómo en la parte de abajo, en cierto momento, pues están todos juntitos. Y vemos cómo en un momento están separados y nada más están trabajando niños aparte y niñas aparte. ¿Sale? Entonces ahí pues creo que resalta mucho el nivel de educación y de pues, transmisión de culturas que se viene dando de generación en generación. Esto es en cuanto a la observación que yo he hecho con mis niños de sexto grado. Para recopilar datos también utilicé una guía de observación. Una guía de observación por cada uno de los aspectos que estoy trabajando. En el juego o para el juego yo hice una guía de observación. Para la clase grupal o el salón de clases yo hice otra guía de observación. Y en los trabajos por equipo hice otra guía de observación parecida a esta. Esto es nada más para identificar el valor de tolerancia. También de la misma forma estoy haciendo otra guía de observación para trabajar el respeto en los tres aspectos. Esta guía de observación la voy a calificar o la voy a medir con la escala de Likert. Esta escala tiene una numeración que va del 1 al 5, donde el 1 representa estoy muy de acuerdo, o la calificación es muy en desacuerdo, perdón, el 1 es estoy muy en desacuerdo, donde representa la calificación más baja. Y el 5 es la calificación más alta, en la cual dice estoy muy de acuerdo. Esta escala de Likert pues me va a permitir medir el nivel de respeto y tolerancia que existe en los niños de sexto grado, grupo A. En el capítulo 3 estoy abarcando el marco teórico. Dentro de la metodología, como ya se los mencioné al principio, estoy utilizando la metodología de Cecilia Fierro de investigación-acción, donde como sabemos esta metodología se enfoca principalmente a resolver problemas del contexto. Dentro de la temática estoy trabajando con Elia Roca para desarrollar las habilidades socioafectivas que me va a servir para reconocer y transformar las actitudes de los alumnos que estoy estudiando. Dentro de mi enfoque estoy trabajando con Vygotsky, principalmente la línea constructivista, que me encuentro principalmente en el aprendizaje situado, que es toda aquella problemática que se busca resolver en el contexto o en el entorno. Y por último, el capítulo 4, que es mi intervención educativa. Este capítulo lo tengo en construcción. Estoy planteando trabajar con dos equipos más bien, de manera mixta, donde se relacionen niñas y niños. En esto a su vez voy a estar fomentando pues la tolerancia, el respeto entre los niños, y pues estos van a, por medio de imágenes, van a elaborar un collage. Ellos van a identificar imágenes que representen respeto, imágenes que representen tolerancia, para al final ellos hacer una reflexión escrita sobre el concepto que ellos les queda de los valores que ya les mencioné, de respeto y tolerancia. ¿Sale? Pues por mi parte es todo. Muchas gracias.
Después de la participación de la compañera, se abre una ronda de preguntas para que si los asistentes tienen alguna pregunta que hacer, la puedan realizar. Tenemos una pregunta por parte de los asistentes. Betty, yo quiero llamarte así, como compañera. Esta creo que pregunta va en cuestión y va a ir en relación a todos nosotros, porque estamos trabajando en un periodo de pospandemia. En cuestión tuya, y como lo acabas de mencionar, estás trabajando la parte social, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría saber qué dificultades tuviste tú como investigadora en este efecto pospandemia, porque creo que a todos nosotros como investigadores de cierta manera influyó o está influyendo en nuestras investigaciones. Pues sí, maestra, me ha costado muchísimo trabajo recopilar la información, porque es como, esto lo venimos construyendo desde el año pasado, cuando precisamente pues estaba la pandemia en su apogeo. Me costó mucho trabajo, dentro de las días que íbamos a trabajar a la escuela, yo me dedicaba a observar, a investigar, a analizar. Entonces creo que este trabajo es muy complejo, me ha costado mucho, pero es el resultado que tengo hasta ahora. Sí me ha costado, sí ha sido difícil. En los momentos que tengo libres, les digo, pues yo salgo y me doy una vuelta, los observo. Actualmente en este año, yo pues tengo que pedir prestado a los niños para analizarlos, para estudiarlos, para estar con ellos un rato, porque no es lo mismo tener este grupo disponible para mí a pedirlo prestado. Pero sí, ha sido muy difícil lo que comenta usted, lo de la pospandemia, porque pues no es la misma interacción, si de por sí los niños no se relacionan entre sí. Y pasar mucho tiempo fuera del salón de clases o de la escuela es prácticamente, pues, difícil, muy difícil. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, ¿por qué cree usted que es importante la relación de los valores con las emociones? Porque a través de los valores es como se forman los niños. Es importante porque yo considero, hasta desde mi perspectiva, que los valores son como el punto de partida para que el niño se desarrolle de manera positiva, porque no es algo que el niño va a tener o le va a servir nada más para ese momento de su vida, sino que es algo que tiene que desarrollar porque le va a servir para toda la vida. Por eso considero que es importante lo que usted menciona, maestra. ¿Alguien más? Buenos días, una última pregunta quizás. ¿La finalidad de esta investigación repercute en el mejoramiento de la conducta o en el mejoramiento de los aprendizajes de los niños? En el mejoramiento de la conducta, profe. Bien, después de esta ronda de preguntas, vamos a proseguir con el siguiente compañero. Él es el profesor Anastasio Hernández Peral. Él es originario de Chilapa de Álvarez Guerrero, es egresado en el año 2017, egresa de la licenciatura en Educación Primaria,
para el Medio Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 12 de Tlapa de Comonfort. Ingresó al sistema educativo en el año 2014 en la Escuela Primaria Bilingüe Quetzalcóatl de la comunidad de Lepazote, municipio de Chilapa, Guerrero. Toda su trayectoria laboral ha sido en dicha institución. Cuenta con 8 años de servicio y actualmente cursa la maestría en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional. A continuación nos presenta sus avances, aprendizajes y construcción de tesis de maestría. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, los que nos acompañan. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Anastasio Hernández Terán. Voy a presentar mis avances de investigación. Presento mis avances de investigación y es el siguiente. Mi tema de investigación es comprensión de textos en lengua náhuatl y castellano. Bueno, en el capítulo 1, como se menciona cómo es la construcción de la lengua náhuatl y el español, sus diferencias y cómo es que cada una pues, se redacta de una manera diferente. Y voy a mostrar un ejemplo de la composición de la palabra náhuatl, y en este caso voy a tomar como la palabra náhuatl como xochitl. Con esto vamos a mostrar que cada lengua es diferente, que cada una tiene una construcción diferente, y pues mostrar que el náhuatl y el español son diferentes y necesitan construcciones diferentes, así como sus propios procedimientos. En el capítulo 2 se muestra cómo se lleva a cabo un diagnóstico que es sugerido por la autora Carmen Huizán, en donde para iniciar se realiza una planeación donde muestro qué es lo que voy a hacer para poder solucionar esas diferencias de cada lengua y de su construcción. En el capítulo 3 se explica completamente qué dice Cecilia Fierro a partir de la investigación-acción y qué se dice de la lengua náhuatl y el español como una construcción morfológica. Y en el capítulo 4, pues lo voy a fundamentar con una intervención, ya que, pues, como se menciona, soy un profesor bilingüe, trabajando en una escuela bilingüe, y es donde yo llevo a cabo esta investigación para interceder, y con ello pues puedo fundamentar también esta intervención. Ahí vamos a mostrar a los alumnos escribiendo en náhuatl y también en castellano, lo cual pues ha de mostrar mi experiencia y lo que escribí en mi tesis en este trabajo y todo lo que pues, es lo que le va a dar forma a mi trabajo de investigación. Para ello mi tesis es la siguiente: la lengua náhuatl y la lengua castellana requieren de construcciones diferentes si el padre, la madre y el maestro conocen esta construcción. Los alumnos aprenderán de manera bilingüe. Bien, mostramos entonces el capítulo 1, morfología de la palabra de la lengua náhuatl y morfología de la palabra en lengua castellana. Bueno, ¿cómo se construye la palabra en náhuatl y qué implicaciones tiene en el aprendizaje? Pues lo primero que tenemos que ver es la composición de la palabra. Aquí tenemos una palabra que les comento, voy a tomar como referencia la palabra náhuatl como xochitl. Esta pues está compuesta por 3 partes. Tomo xochitl, así como lo escuchamos. En el último sonidito, TL, pues nosotros lo conocemos como terminación. Tomo, como vemos ahí, proviene de tomotli, tuna. Xochitl, pues de la palabra xochitl, pero ahí pensamos que xochitl es la raíz del sustantivo. Y la tercera es TL, que se conoce en el campo de la morfología como el absolutivo.
Entonces, pues, como ven, en esta estructura morfológica de la palabra, pues tiene dos significados. El primer significado es la composición desde la lengua náhuatl. Cuando yo menciono, menciono entonces que el primer significado que tiene la palabra tonosófil, pues es una réplica que nos va a decir exactamente una flor. Y es entonces, pues según las reglas gramaticales, pues no tiene una concordancia sintáctica. Y bueno, ahí donde la mayoría de la gente piensa pues, que los que hablan la lengua náhuatl pues no saben hablar, y entonces pues recibe pues una discriminación. Y en la mayor parte de la enseñanza, muchos de los que enseñamos como maestros, estamos frente a grupo, pues no sabemos esto. Entonces, pues necesitamos conocer la lengua castellana para poder formular un enunciado. Un enunciado, pues como el que está abajo, de color rojo, que es la composición, flor de tuna. Es decir, para componer las frases en español necesitamos de los recursos, como artículos o preposiciones, para pues, que haya una comunicación adecuada desde el castellano. Entonces, estas dos composiciones, el náhuatl pasado al español, es un paso pues, que todos debemos de saber, y no es lo mismo enseñar en náhuatl que enseñar pues, en castellano, es diferente. Bueno, en el capítulo 2, para describir el comportamiento de los alumnos respecto a la construcción, se sigue las fases pues, que presenta la autora Carmen Huizán para ver el proceso de aprendizaje. Esta se basa en las siguientes fases. Nos propone pues, hacer una planificación, la recogida de datos y la comprobación de las realizaciones de los alumnos. Bueno, partimos desde los conocimientos básicos que tienen los alumnos, que es lo que ellos conocen, que saben, cómo escriben de manera en español las palabras, los textos breves en español. Aquí tenemos a una alumna que está utilizando una lotería en donde, pues con la imagen, escribe en la lengua náhuatl el nombre de ellos y también en castellano. Para eso también nos basamos, según Carmen Huizán, de algunos instrumentos. ¿Y cuáles son estos? Utilizamos la Lotería Bilingüe de la Biodiversidad. Esta lotería bilingüe es una lotería muy práctica que se dio pues, al sistema bilingüe, en donde nos muestra algunas figuras contextuales, imágenes en español y en la lengua náhuatl. También nos apoyamos de el libro o el alfabeto náhuatl llamado Tlacuilolpamil, en donde nos muestra una variedad de textos en la lengua náhuatl y también para trasladarlo al castellano. En la investigación-acción pues nos dice que es el trabajo en el aula donde se va a delimitar un tema de investigación y la perspectiva de construir una investigación. Bueno, recogemos entonces algunas evidencias de los trabajos que están realizando los alumnos en el aula, y como podemos ver aquí tenemos un dictado tradicional que realiza el alumno Salvador Morales Romero. Podemos observar cómo es su escritura en náhuatl y cómo es la escritura de ese mismo texto en la lengua castellana. Son 5 oraciones que él realiza, y pues podemos observar la forma en que él lo escribe. Y en el análisis de la práctica docente, pues Cecilia Fierro nos define que la práctica pedagógica son desde 6 dimensiones.
Las dimensiones son personal, el institucional, la didáctica, la social, la interpersonal y la valoral. Yo este trabajo de investigación lo estoy tomando desde la dimensión didáctica, en donde la dimensión didáctica hace referencia al papel del maestro como un agente que a través de los procesos de enseñanza orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente, para que los alumnos construyan su propio conocimiento. Hay una serie de pasos que propone la investigación-acción, que es el análisis de la práctica docente, la comprensión de la situación educativa, transformar entonces la práctica docente y finalmente presentar el escrito. En el capítulo 3, el marco teórico se explica a partir de un sustento metodológico y un sustento temático. Para ello, estos son los autores que retoman esta investigación: a Cecilia Fierro con la metodología de la investigación-acción, a Daniel Casani con las habilidades comunicativas, las habilidades verbales de emisión, concretamente la expresión escrita, y a Lev Vygotsky con el constructivismo social o sociocultural, específicamente en la zona de desarrollo próximo. Recordando a los alumnos que estoy tomando en este trabajo de investigación, son alumnos de 4º grado de la escuela primaria bilingüe de una comunidad que se llama El Epazote, municipio de Chilapa, Guerrero. Específicamente entonces estamos trabajando con la escritura. Daniel Casani tiene una propuesta de redacción, palabras, frases y redacción, en donde se elabora una redacción paso a paso, haciendo una lista de palabras, después un conjunto de frases con esas palabras, para finalmente pues, ordenar oraciones y a través de ello pues, formar textos. Vygotsky nos menciona las funciones psicológicas superiores. Esto es la apropiación e internalización de instrumentos, herramientas, signos, símbolos en un contexto de interacción. Esto es lo que los alumnos van a interiorizar. Las funciones externas son las interpsicológicas, lo que aprenden en el ámbito social, lo interiorizan y lo llevan al ámbito individual. Esto se refleja en el aprendizaje de la zona de desarrollo próximo, en lo cual podemos ver aquí la zona de desarrollo próximo, cómo se está llevando a cabo, en donde el nivel de desarrollo efectivo pues es lo que el niño es capaz de hacer por sí mismo, los conocimientos que tiene. La zona de desarrollo próximo lo que va a aprender con la intervención del papá, de la mamá y del maestro. Y la zona de desarrollo potencial lo que va a alcanzar con esa intervención para finalmente dar paso a la nueva zona de desarrollo efectivo. En el capítulo 4 es la intervención intervención docente. Como podemos ver, aquí hay la fotografía de una alumna, la alumna es Arsenia Romero Gaspar, en donde realizó un dictado que lleva por nombre Hielos. Este dictado fue retomado del libro Tlapilolpamix de la lengua náhuatl. La alumna ella escribió en español el texto Hielos, y como podemos ver, esos son sus conocimientos, lo que ella puede hacer por sí misma. Nuevamente en el dictado tradicional vemos en la siguiente al alumno Salvador Morales Romero, en donde también está realizando estos textos y los realiza pues conforme a sus conocimientos. Una vez analizando estos textos, estos dictados, se detecta que la problemática es que los alumnos producen lenguaje escrito de manera inadecuada y sin coherencia en castellano. Así es como se están mostrando. Todo esto deriva del desconocimiento pues, de la construcción de la palabra náhuatl.
Vinculando la teoría y la práctica, el proceso de la escritura y la zona de desarrollo próximo, nos dice que, como podemos ver, retomamos la imagen de la alumna y ese es el conocimiento que ella tiene en la zona de desarrollo próximo. La intervención que realizan compañeros, padre, madre, y vamos a ver la zona de desarrollo potencial. Aquí tenemos una actividad en donde ya están interviniendo el padre, la madre de familia y el maestro. Esto le da una zona de desarrollo potencial, la autonomía para pues, el alumno pueda resolver el problema ya por sus propios recursos, adquiriendo esos nuevos conocimientos, lo que va a dar a la zona de desarrollo próximo. En este texto que ella hizo, a través de la interacción social que tiene la alumna, podemos observar que va mejorando su escritura en la lengua castellana. Si vemos ahí, dice: mi papá siembra maíz, luego sale la milpa y después se da el elote. Entonces, contrastado con lo que escribió ella en el diagnóstico, pues sí, hay una mejora se puede mostrar que es algo que potencializa esa mejora en la lengua castellana. Bueno, estos son lo que se tiene de avances en el trabajo de investigación, y con este ejemplo pues, lo que quiero mostrar a los que trabajamos en el contexto náhuatl es que no se puede enseñar español si los niños hablan náhuatl, porque pues la construcción de las palabras son diferentes, requiere de construcciones diferentes, y eso es lo que pues quiero decir con ese trabajo. Es por ello pues que mi tesis es la lengua náhuatl y la lengua castellana requieren de construcciones diferentes. Si el padre, la madre y el maestro conocen esta construcción, los alumnos aprenderán de manera bilingüe. ¿Es tanto? Gracias. Bien, se abre la ronda de preguntas. Bien, buenos días. Es muy interesante su temática y la construcción que usted tiene como maestro bilingüe. Una pregunta para mí, que también trabajo en esa área, es ¿qué pasa cuando tú quieres involucrar a los padres, pero ellos no te apoyan en el español porque no conocen esa construcción? Y cuando tampoco quieren que tú les enseñes náhuatl en la escuela, porque ellos quieren que sus hijos hablen español. Sí, creo que vemos nosotros como los que trabajamos en una comunidad en donde la lengua es el náhuatl, nos estamos dando cuenta que la lengua náhuatl poco a poco se está perdiendo, y ahora el español es lo que está predominando. Algunos padres de familia pues prefieren que los niños hablen español, prefieren que se vaya olvidando la lengua náhuatl. No es el caso de todos, pero pues sí en algunos. Es donde nosotros nos corresponde trabajar, seguir fomentando, coadyuvar a que nuestra lengua náhuatl pues siga fortaleciéndose y no se pierda, conservarla. Creo que es nuestro trabajo, nosotros como maestros bilingües, seguir fomentando el habla en la lengua náhuatl. Tenemos en nuestro plan y programas establecido 2 horas y media de la lengua náhuatl, y pues vamos a fortalecerlo a través de la comunicación, algunos valores. Y bueno, con respecto a los padres de familia, yo creo que es seguir trabajando, es seguir haciendo
y no dejar que se pierda. ¿Alguna pregunta más de los asistentes? Buenos días, yo soy hablante náhuatl también y quisiera que nos dijera, hace rato escuché que el maestro es de Chilapa y la verdad hay maestros que ya no lo hablan en náhuatl y quisiera escuchar qué tiempo tiene que lo habla el náhuatl, si realmente conoce el náhuatl para llevarlo a cabo, porque hay maestros que llegan siendo bilingües a una comunidad cuando lo aprenden en la comunidad y es bonito aprender eso, porque también hay que conocer el náhuatl, que no es un solo náhuatl que existe, tiene variantes y lo cual uno se adapta. ¿Sí? Bueno, yo soy hablante de la lengua náhuatl debido a que mis padres, ellos son de lugares del municipio de, bueno, mi padre es del municipio de Citlala, mi madre es de una comunidad del municipio de Tlapa y son hablantes de la lengua. Ellos fueron profesores y pues bueno, a través de ellos nos inculcaron la lengua. Yo pues también decidí ser maestro bilingüe porque pues de alguna manera soy hablante de esa lengua. Ciertamente hay maestros que no hablan en su totalidad la lengua náhuatl y eso dificulta el trabajo en el aula, dificulta la comunicación, dificulta el no entender qué es lo que solicita el niño y yo creo que también eso produce rezago escolar. Pues yo creo que todo queda en nosotros, queda en nuestro compromiso, en nuestra responsabilidad como maestros bilingües, fortalecer los aprendizajes tanto de lo que se tiene que hacer de acuerdo al plan y programas y también valorar y fomentar la lengua náhuatl. Buenos días a todos, mi nombre es Giovanni García Castillo, soy maestro de nivel de telesecundaria y la pregunta va hacia la comprensión. Mencionaba usted que su tesis la realizó con la observación de alumnos de sexto grado, ¿no está trabajando con sexto grado? ¿Sí? Cuarto grado. Cuarto grado, perdón. Ahora, ¿cómo puede influir la lengua, en este caso el náhuatl, en esta región, cuando los alumnos llegan al nivel secundaria y los maestros en secundaria no somos hablantes del náhuatl y nuestro plan no nos menciona que debemos nosotros enseñar la lengua náhuatl? En este caso, ¿qué tanto puede influir su lengua en la comprensión y en el trabajo de la educación secundaria? Esa es mi pregunta. Bien, en primaria, como mencioné hace un momento, pues se tiene 2 horas y media a la semana a la lengua indígena. Cada uno creo que cada maestro trabaja estas 2 horas y media para pues, seguir reforzando, tratando de realizar pues trabajos que fomenten esta lengua. Es muy difícil cuando en una comunidad la lengua principal es la lengua náhuatl, porque pues bueno, hay una contradicción porque pues, los temas y los libros que nosotros tenemos pues, son en castellano. Es en donde entonces nosotros como maestros entra nuestro trabajo, nuestra labor para tratar hacer contextualizar esos contenidos para que nuestros alumnos entiendan y comprendan los temas que se están abordando. De nuestra parte como maestros realizamos ello y fomentamos también el que se estén adquiriendo pues, esos aprendizajes. En algunos, eso es por parte de una comunidad en donde pues, se habla mayormente la lengua náhuatl. En el caso de donde estoy, los niños están aprendiendo en estos momentos a la par hablar la lengua náhuatl y hablar el español. Eso está
haciendo que, pues, en el momento que ellos van a la secundaria, pues se les facilita un poco más ver los contenidos, ya que pues en secundaria también no hay maestros bilingües. No están, y bueno, en mi caso, donde yo estoy, pues sí es un poco más fácil, pero en otras comunidades, pues sí influye a lo mejor en rezago, incluso pues se ha sabido que pues hay alumnos con dificultades hasta en la comprensión lectora. Eso la verdad influye mucho en rezago, pero yo creo que todo esto es pues parte del profesor y su responsabilidad, su compromiso con la educación de los alumnos. Muy bien, después de esta ronda de preguntas, vamos a proseguir con la última participación, y esa participación le corresponde al compañero profesor Juan Jaimes Morales. Él es originario de Chilapa de Álvarez. En el año 1999 egresa de la licenciatura en Educación Primaria del Colegio Carrillo Cárdenas. Cuenta con un diplomado en computación del Instituto Profesional de Computación. En el año 2002 ingresa al sistema educativo. Actualmente es director efectivo de la Escuela Primaria Vicente Guerrero de la comunidad de Petatlán, municipio de Atlistar, Guerrero, contando con 21 años de servicio docente. Y actualmente cursa la maestría en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional. Enseguida nos presenta sus avances, aprendizajes y construcción de tesis de maestría. Pues bien, buenos días a todos los aquí presentes. En esta ocasión presentaremos este trabajo que ha llevado una construcción, y el interés que me movió a mí es saber la experiencia que tiene el docente en cuanto a metodología para enseñar la lengua. En este caso había dos docentes en ese entonces que estaban impartiendo el primer grado. Bien. Y ese fue el interés que me causó. Una vez ingresando a la maestría, nos señalaban que teníamos que elegir una metodología para desarrollar este trabajo, ese interés de investigación. Y pues yo me incliné por Cecilia Fierro, y este libro, que fue construido en el año de 1999 por tres autoras muy reconocidas y que ya llevan larga trayectoria. Entonces, el proceso de desarrollo que se lleva de este trabajo es a partir de la docencia a partir de la docencia y lengua escrita. ¿Dónde se está desarrollando este trabajo? Pues en la comunidad de Petatlán, el municipio de Atlistar, en la escuela primaria Vicente Guerrero. Esa es como que la parte de donde se encuentra ubicada el contexto. Y en el capítulo 1 nos habla sobre identificar la experiencia del docente a través de las prácticas docentes que realiza, ya que esta nos ayuda a recuperar lo que se vive en el aula, y a partir de la propuesta que ya les mencionaba anteriormente de Cecilia Fierro, pues identificar cuál es la trama que hay en la relación pedagógica en las 6 dimensiones. Esto es en general lo que habla el capítulo 1.
Y aquí también se ve quiénes son los docentes que están desarrollando esas prácticas y desarrollando la metodología para enseñar la lectura y la escritura. Son docentes que ya llevan pues varios años de servicio, uno lleva 14, el otro lleva 13 años, lo cual pues se puede decir que su experiencia en cuanto al manejo del grupo, a la enseñanza, a metodología, técnicas, estrategias, pues tiene un amplio recurso. En el apartado 2, que es el capítulo, me permite recabar la información por medio del diagnóstico pedagógico. Y en este apartado, aparte de realizar el diagnóstico, el plan y programa de estudio 2017 a través de su modelo educativo, pues hace referencia de cómo se debe de enseñar la lengua y define la importancia que tiene la lengua para el aprendizaje de otras asignaturas, de otras disciplinas, y que si no se logra desde esa perspectiva concretar el aprendizaje de esta lengua, entonces el estudiante tendría como que un fracaso académico, porque lo limitaría. Y además, pues con el diagnóstico pedagógico que propone Carmen Huizán Serrán, y a través de sus fases, que es la planificación, una de ellas, me permitió desarrollar el diagnóstico de la dimensión didáctica. Y entonces, la importancia que tiene la lengua en el modelo educativo 2017 es que es una herramienta indispensable para el pensamiento, el aprendizaje y la socialización. A la vez permite que el niño exprese palabras, expresiones y además pueda a través de ella describir experiencias y les sirva como medio de comunicación de tal manera que pueda hacerlo de manera oral, escrita, rescatar ideas claves o pueda comunicarse. En cuestión del diagnóstico pedagógico que está incluido en el capítulo 2, pues vemos cómo en esta etapa los niños ya traen cierta experiencia en cuanto al uso del lenguaje. En la escuela primaria se supone que está en la etapa, estamos hablando del aprendizaje clave, está en la etapa en la segunda, donde dice que comprende el segundo grado preescolar y se cierra en el segundo grado de primaria, y que los niños que asisten a la primaria ya manejan de cierta manera el lenguaje escrito en su vida diaria y en su cotidianidad. A lo largo de los 2 primeros grados, según el plan, se pretende que se concretice este proceso de alfabetización, que aprenda a leer y escribir, y a la vez, pues, la escuela ya tiene definida la función que se busca, que en este caso es que el niño logre propiciar aprendizajes y adquiera conocimientos que le permitirán adquirir los de otras disciplinas. Y aquí dice el plan y programa 2017, dice: solo si se retoma con éxito este reto del dominio de la lectura y la escritura, el niño contará con las herramientas esenciales para continuar satisfactoriamente sus estudios. Entonces, se toma la lengua como un factor determinante para el futuro académico del alumno. Y ya en el diagnóstico pedagógico, que la idea es que la idea principal o el interés que yo quería conocer era cómo es que el docente va construyendo la metodología para enseñar la lectura y la escritura. Y aquí podemos observar algunos ejercicios que se van desarrollando a través de copias
y con lo que inicia el docente es a través de ejercicios de motricidad, donde considera que el niño, como primera actividad antes de leer y de escribir, tiene que hacer ejercicios motrices que le permitan a la vez valorar los logros en cuanto a la maduración motriz. Y así es como empieza este proceso. Aquí continúan otros ejercicios que los niños desarrollaron y continúa valorando lo que el docente considera como actividad principal antes de empezar el proceso de la lectura y la escritura. En estas otras imágenes observamos que después de los ejercicios de motricidad ya se va al conocimiento de las letras, principalmente las vocales, en su pronunciación y en su sentido de escritura. Y ya posteriormente, en esta segunda secuencia que está la imagen de actividades propuestas para que el alumno las desarrolle, se comienza a identificar la consonante como primera letra. Y ya posteriormente pues va haciendo la identificación, la traza, posteriormente realiza un ejercicio donde el sonido con la construcción de la letra y la vocal forman ya la sílaba, y el niño tiene que identificar cuál es la que dice. Por ejemplo, manzana, borrego, silla o mariposa, ¿no? Y el niño es así como va desarrollando estos trabajos. En esta otra secuencia, pues sigue valorando lo que es la actividad del alumno para identificar la consonante, en el sentido del trazo, del sonido con la imagen. Y ya aquí también, no sé si alcanza a visualizar, el maestro trabaja lo que es la escritura del nombre propio, ¿no? Y así va este diagnóstico y llegamos al capítulo 3. En el capítulo 3 se trata de valorar desde el referente teórico cómo es que eso que está trabajando el docente lo va a fundamentar. Entonces, Díaz Barriga señala que la enseñanza constituye el instrumento privilegiado para abordar el mejoramiento del sistema de aprendizaje. Y dice que a partir de la construcción de una propuesta metodológica, el docente intenta crear condiciones para que todos los alumnos aprendan. Y entonces en este texto, que se llama Didáctica y Currículum, destaca el valor de la didáctica tradicional enfocada al método como fundamento de la didáctica. Y en otro texto que yo recabé, se hablan de los métodos sintéticos y los métodos analíticos. Entonces, estos dos textos fundamentan el marco teórico de esta investigación. Y aquí vamos a hablar rápidamente nada más de métodos sintéticos y analíticos, de cómo se van desarrollando desde esa propuesta estos métodos y cómo se deben de trabajar en el aula. Entonces, aquí tenemos el método silábico, y donde dice que enseña las palabras como unidad y presenta cada consonante combinada con las 5 vocales. Primero en sílabas directas, luego en sílabas inversas y finalmente las mixtas y las compuestas. Y con frecuencia las palabras monosílabicas en las que se aprende la forma en el sonido de las vocales. Entonces, aquí vemos dos esquemas de este método donde se trabaja de esta manera. Y en el capítulo 4,
que es a través de la fundamentación teórica y de la práctica que hace el docente en el aula, se tiene que construir una intervención educativa. En el primer interés que me movió, que era identificar la metodología que utiliza el docente para la enseñanza de la lengua escrita, fui retomando ese proceso y además el otro propósito era cómo vamos, después de conocer lo que el docente hace con la metodología, cómo vamos a fortalecer ese proceso para que no sea una práctica sin el fundamento teórico. Entonces tendremos que relacionar la teoría con la práctica para que a través de una intervención el docente pueda mejorar su proceso metodológico en la enseñanza de la lectura y la escritura. Y entonces lo que me ayuda a esto es que este proceso me ayuda a definir la intervención docente en los siguientes aspectos: desde qué enfoque, desde la enseñanza reflexiva, desde el paradigma del tema de la enseñanza situada y el paradigma de la investigación, que es el que me ayudó a interpretar todos los sucesos y los fenómenos que están ocurriendo en el aula para poder intervenirlos. Y entonces mi tesis con la que yo concluyo es que el método silábico como soporte didáctico de la enseñanza de la lengua. ¿Por qué? Porque a través de las actividades que el docente va proponiendo al alumno, como vimos en el fundamento teórico, se ve que el método silábico es la parte que el docente emplea en el ejercicio de la enseñanza de la lengua, especialmente de la lectura y la escritura. Y entonces él lo tiene como soporte didáctico para enseñar la lengua. Y entonces de esta manera es como yo estoy construyendo este proceso. Efectivamente, las dimensiones que se trabajaron aquí es específicamente nada más la dimensión didáctica, a través de las estrategias grupales que proponen, los contenidos de análisis y las preguntas centrales que se tienen que contestar con el desarrollo de esa dimensión didáctica. Entonces, de esta manera es como se ha ido construyendo este proceso en cuanto a la metodología de la lectura y la escritura. Bien. Después de la participación del compañero, se abre esta ronda de preguntas. En lo que piensan sus preguntas, yo quiero hacer dos comentarios. No quiero hacer preguntas porque en el proceso de la construcción que ustedes fueron haciendo a lo largo de estos 2 años, me parece que han respondido en parte y han surgido otras. Y entonces esos comentarios tienen que ver con 2 reconocimientos muy, digamos, fuertes, tendenciosos en el sentido de que cada ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Y cuando digo adaptarse, no solamente de manera mecánica, sino cómo revoluciona toda esta parte cognitiva para poder responder a las necesidades que el entorno requiere. Y en este momento yo estoy viendo a 3 compañeros de la maestría que están jugando el rol de investigadores. Combinan bien su papel de maestros de grupo, de director efectivo, pero al mismo tiempo lo que refleja y lo que requiere la maestría en educación básica. Entonces aquí tenemos nosotros en este momento compañeros que aspiran a estudiar la maestría, y entonces eso es un reflejo de lo que ellos van a hacer.
Entonces, este recorrido, esta adaptación, creo que es lo que refleja de manera muy fuerte de lo que significa ser investigador. La otra parte que quiero reconocer es que yo no creo que realmente no puedan hacer las cosas. Los nervios, las emociones, las inseguridades, me parece que son partes de los procesos normales de crecimiento. Hoy realmente reflejan otro modo de ser y a mí me da mucho gusto ver la participación de los tres compañeros y la forma de cómo procesan el conocimiento. Entonces eso habla de alguna manera, y no porque yo sea responsable de la meta, habla de alguna manera del proceso, digamos, adecuado que ha tenido la maestría en educación básica en esta región de la montaña baja de Guerrero, particularmente en la subsede de Chilapa. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta va en función a lo siguiente. La vez pasada estuvimos en los 3 días que comentaba nuestro padrino, que nos hacía mucho hincapié en relación a la delimitación del campo de estudio, ¿sí? Cómo tiene que estar delimitado el campo de estudio. Y en cuanto a eso, mi pregunta va a lo siguiente. Dice, en la delimitación del campo de estudio, en cuanto a los alumnos ¿a cuántos alumnos de la población escolar está dirigida la tesis? O sea, por lo que estoy viendo son grupos a los que específicamente se está trabajando, a las que está enfocada la tesis, por lo que veo en las participaciones. Y la segunda pregunta es, ¿qué dificultades presentaron en función a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de los alumnos a los cuales fue implementada la tesis? Y también, principalmente, con enfoque a los alumnos con rezago educativo, porque como sabemos que cuando entramos a un grupo hay una media y siempre por lo general se trabaja de la media hacia arriba y de ahí damos un tabulador. Estamos en bueno, estamos en regular, pero mi pregunta siempre ha sido, ¿y el rezago educativo dónde está? ¿El rezago educativo dónde queda? ¿Todas estas acciones van dirigidas aquí de la media hacia arriba o nada más de la media ahí se queda como estándar o cómo? O sea, yo quiero iniciar un proceso de estudio en la maestría, pero sí nos hicieron mucho hincapié en la delimitación del campo de estudio. Sí, entonces, esa es mi pregunta. O sea, ¿a cuántos alumnos está dirigida la tesis? Y la segunda, ¿a quién va dirigida también? Si es a rezago educativo o de manera general, nada más. Gracias. Bien, sus dos preguntas con respecto al recorte. Yo me dirijo, como soy directivo, mi campo de análisis fueron mis docentes, 2 docentes nada más. ¿Qué hacen al enseñar la lengua? Para saber qué metodología desarrollan para que el niño aprenda. Que si esa metodología empleada en el proceso de aprendizaje de la lengua genera o no desarrollo, genera o no rezago, yo creo que eso sería como que otra investigación para saber si la metodología empleada del docente genera ese tipo de desventajas, ¿no? En cuanto a mi tema. Y yo creo que el recorte sí está, porque yo solo me enfoco a 2 docentes nada más, no estoy enfocando a toda la comunidad educativa, porque mi tema es nada más primer grado y la lectura y la escritura. Nada más, entonces no sé aquí, creo que es una pregunta general, ¿verdad?
Bien, después de conocer la presentación de los avances de los compañeros, me permito realizar algunas precisiones sobre las mismas. En el caso de la primera investigación, valores y educación en la escuela primaria de un grupo de sexto grado, grupo A, rescato lo siguiente. Primero, la vida en sociedad se ha ido transformando a través de las diferentes épocas, y esto pues destaca la importancia de las reglas, las normas, las leyes, pero también de los valores. Y de ahí surge la necesidad de conocer algunas posturas, mismas que la compañera lo hizo, sobre los conceptos de respeto y tolerancia. ¿Para qué? Con la finalidad de poder contrastar estas concepciones teóricas con la realidad educativa que se vive en las aulas. Y esto a su vez va constituyendo lo que es el marco teórico, tener estos referentes para saber de dónde partir. Segundo, los valores, como todos sabemos, son de carácter subjetivo. Para conocer su práctica es complejo, y esto implica hacer un análisis, observaciones del trabajo que se desarrolla en equipo, de conocer los espacios, cómo se comportan, cómo conviven en áreas como el receso escolar, y durante toda la dinámica de trabajo irlo conociendo, pero todo de manera sistematizada mediante un diagnóstico pedagógico. Y ahí es donde nos llevamos muchas sorpresas, porque al realizar la investigación, al iniciar la investigación, generalmente tenemos supuestos de por qué pasan las cosas, de qué es lo que sucede, y ya en un diagnóstico pedagógico nos vamos dando cuenta de que muchas veces las cosas no son como se pensaban, y de ahí su importancia de ser precisos en ese aspecto. Tercero, toda investigación debe de estar sustentada en una metodología. Para la primera línea de investigación, al igual que la segunda y la tercera, se emplea la investigación-acción de Cecilia Fierro. En el caso de la primera línea de investigación, se retoma la dimensión más adecuada a dicha investigación, que es la dimensión valoral. Aquí es importante que el investigador sepa definir, de acuerdo a su tema de investigación, qué dimensión le corresponde. De lo contrario, la investigación podría tomar rumbos equivocados. Y cuarto, en muchos casos vemos que la sociedad delega la educación en valores a la escuela. Con esta investigación, una vez más se destaca la importancia de trabajar de manera en conjunto, familia y escuela. Es un trabajo en conjunto que se va desarrollando, y esto pues obviamente va a permitir que exista una verdadera educación en valores, más en estos días que la sociedad tanto lo demanda, tanto lo requiere. Eso es lo que puedo precisar en la primera línea de investigación. En lo que respecta a la segunda línea de investigación, comprensión de textos en lengua náhuatl y castellano, realizo las siguientes precisiones. Se retoma la metodología de investigación-acción, pero el investigador, al darse cuenta de la naturaleza de la misma, opta por la dimensión didáctica, la más adecuada para los fines de la investigación que está realizando. Asimismo, se destaca la complejidad que cada lengua tiene. Todas las lenguas son complejas, todas son diferentes. En este caso, pues se aborda lo que es el náhuatl y el castellano, destacando esa complejidad de la que todo actor que participe en el proceso educativo debe de estar consciente. ¿Qué pasa cuando se desconoce esta complejidad? Yo rescato dos situaciones y creo que la mayoría nos dimos cuenta de ello. La primera, existe una traducción literal de las palabras por parte de los alumnos. Tienden a caer en esa situación. Segunda, en el desarrollo del aprendizaje de una segunda lengua, el docente tiende a delegar toda la responsabilidad a sus alumnos.
Si no aprenden, es culpa del alumno. Y todo esto por desconocer esa complejidad. Ahora, en medida que los docentes que laboran en contextos bilingües reconozcan y trabajen con la complejidad de las lenguas, podrán desarrollar una práctica, y al hablar de práctica, pues hablamos de estrategias, de materiales, de momentos, de recursos, los más idóneos. ¿Para qué? Para generar un verdadero proceso de aprendizaje de una segunda lengua por parte de sus alumnos. He aquí la importancia de reconocer la complejidad. Y en el caso de la tercera línea de investigación, puedo mencionar lo siguiente. La investigación son construcciones metodológicas para la lectura y escritura en una escuela primaria. Pues bien, las precisiones son las siguientes. La gestión educativa por parte de los directivos permite desarrollar acciones acertadas para el buen desarrollo académico de los estudiantes. Esta parte muchas veces pasa desapercibida por los directivos, que hoy en día se centran muchas veces en lo administrativo, dejando a un lado esa parte de la gestión educativa. Y como vemos, la participación del compañero retoma esa parte, como pues analizando las cuestiones metodológicas de estos dos docentes de primer grado. Asimismo, para conocer el proceso de lectura y escritura, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: identificar el uso que se le destina en la jornada escolar a leer y a escribir. Y una vez que el docente, el directivo, hace toda la investigación, se la va a compartir a sus docentes. ¿Para qué? Para que ellos puedan reflexionar, puedan reconocer si su metodología de enseñanza genera fortalezas o por lo consiguiente está generando rezago en lo que es la lectura y escritura. Y esta reflexión, pues obviamente el docente, al reflexionar sobre ello, se va a dar cuenta si los materiales, si las estrategias, si la metodología que emplea está potencializando o no la lectura y la escritura, pero esa reflexión se la va a llevar los docentes. Y bueno, en esta línea de investigación nuevamente vemos que se retoma lo que es la metodología de investigación y acción. En estas tres líneas de investigación se retoma esta metodología, pero cada una con sus particularidades que requiere. Al final se lleva lo siguiente: es necesario conocer los fundamentos teóricos para poder realizar la investigación-acción, es necesario analizar la práctica educativa, por lo consiguiente identificar qué situación educativa se quiere transformar y por último pues transformar la práctica docente. Y a manera de resumen de esta jornada que el día de hoy se llevó a cabo, me permito afirmar lo siguiente: toda investigación implica, como bien lo hemos escuchado, que hay aspirantes a la maestría y pues obviamente están aquí por conocer cómo realizar investigación, ¿verdad? Toda investigación implica tener definido un tema bien delimitado, con su objetivo preciso y claro, tomar en cuenta qué metodología es la más idónea para poder desarrollar la investigación. Obviamente, después de conocer eso, pues darse a la tarea de tener un marco teórico que nos permita contrastar lo que dice la teoría con lo que existe en la realidad educativa, en nuestras aulas o donde se desarrolla la investigación. Después es necesario realizar un diagnóstico, y aquí nuevamente retomo lo que mencionaba anteriormente. Al iniciar la investigación tenemos supuestos, pero esos supuestos no valen, porque la investigación tiene que estar bien sustentada, y un diagnóstico implica poner en práctica instrumentos que han sido probados. Por eso la selección del diagnóstico tiene que ser preciso, ver cuáles son los mejores instrumentos, los más idóneos para poder recabar la información, sistematizar esa información, y esto nos va a llevar
a tomar en cuenta el tipo de paradigma más idóneo para poder analizar todos esos datos, sistematizarlos. Y una vez que se tengan analizados esos datos, vamos a poder tener identificada una problemática concreta. Y al tener identificada esa problemática, pues ya podemos darnos a la tarea de investigar de qué manera podemos realizar una investigación pero fundamentada. Y esto pues obviamente va a traer como consecuencia una transformación de la práctica docente, que es lo que se busca con la investigación. Para culminar, les comparto una frase que me parece muy interesante. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Y yo creo que el día de hoy en esta jornada nos damos cuenta de ello, la importancia que como docentes tenemos sobre la investigación. Y yo creo que la investigación, todo el aprendizaje que estamos teniendo, todos los compañeros que estamos estudiando esta maestría, pues no termina aquí. Creo que la investigación la vamos a llevar a cabo durante toda nuestra práctica docente. Y bueno, les agradecemos la asistencia a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de la transmisión en la plataforma de Zoom, no sin antes invitarlos para la presentación de la siguiente semana. Tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias.